Un cordial saludo. De nuevo agradecerle la presencia en este evento de Endocrino, un congreso que pretende llevarles a ustedes las últimas novedades en el mundo de la endocrinología, para el bien de los pacientes y para un buen desempeño profesional. Estoy muy contento ahora de que hablemos de un tema que creo que tiene relevancia en cuanto a que marca el futuro de muchos pacientes, y es hablar acerca de la prediabetes. Esta imagen yo creo que la hemos visto muchas veces, pero vale la pena seguir viéndola por un detalle muy sencillo, y es que nos muestra cómo el mundo está lleno de personas con diabetes. Pero lo que es peor es que en los próximos años tendremos aún más. En nuestra región, Centro y Suramérica, al año 2015 contábamos con casi 30 millones de personas con diabetes, pero para el año 2040 se piensa que tendremos casi 50 millones de personas con diabetes. Esto es mucha gente padeciendo de esta enfermedad. El problema de esto no es tener un número alto y que muchas personas sufran de diabetes. El problema real de esto es que implica costos. Miren, se estima que el 12% del gasto de salud en el mundo entero se destina para el manejo de la diabetes. Esto equivale a 673 mil millones de dólares. Datos del 2015. Me imagino que esto ha cambiado con la epidemia COVID, donde muchos recursos se van para el manejo de la epidemia y puede que ahora no sea el 12%. Pero estos pacientes con diabetes, con COVID o sin COVID, han seguido complicándose y han seguido generando un gasto para todos los países y para todas las regiones. Entonces, definitivamente es una enfermedad que impacta los sistemas de salud. Y digamos que cuando hablamos de prediabetes, tenemos la esperanza de modificar esta historia natural de llegar a diabetes. Y para entender un poco esto, hay que ver cuál es el origen de las alteraciones de la glicemia en la sangre. Y hay que partir entonces de que ellas van de la mano de la obesidad. Aquí les voy a mostrar una serie de mapas. Los 3 mapas de arriba hacen referencia a cómo ha aumentado la obesidad en los Estados Unidos en distintas décadas, los 90, hacia el año 2000 y hacia el año 2010. Mientras más rojo es el color en cada estado, significa que hay más personas que tienen obesidad. En los 3 mapas que vemos abajo es la misma idea, a mayor color, mayor número de personas, pero en este caso vemos es diabetes mellitus tipo 2. Y ustedes pueden observar cómo, de igual manera, en la medida que crecen las personas que tienen obesidad, va detrás la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la obesidad precede a la aparición de la diabetes. ¿Y esto por qué se da? Hay que ir a ver la relación que existe entre obesidad y diabetes. Miren ustedes cómo en la medida que nos vamos engordando, y en la imagen ven que estamos señalando la obesidad central, muy de la grasa visceral, resulta que esto lleva a que los adipocitos, que son las células que se encargan de almacenar la grasa, de almacenar la energía, comiencen a cambiar. Cuando nosotros tenemos un adipocito sano, que no tiene mucha grasa, este adipocito produce una serie de sustancias que son incluso protectoras. Resulta que el adipocito no es un órgano inerte, no es simplemente un depósito de grasa, es un órgano endocrino que produce sustancias que se relacionan con el resto del cuerpo. Cuando él está sano, produce, por ejemplo, adiponectina. Esa adiponectina es protectora de eventos cardiovasculares. Cuando está sano, produce interleuquinas que son positivas. Sin embargo, en la medida que este adipocito se va cargando más y más de lípidos, tiene hiperplasia e hipertrofia, ya no logra tener un buen flujo sanguíneo y se va volviendo isquémico e inflamatorio. Y allí cambia el tipo de sustancias que genera. Y aquí vemos cómo genera leptina, genera resistina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, 6 y de otros tipos. Y todas ellas, todas estas sustancias, lo que van a generar es daño del endotelio, pero algo muy importante en lo que nos reúne hoy en esta charla, es resistencia a la insulina. Estas moléculas no dejan que la insulina funcione bien. Como tenemos entonces ahora una alteración en la función de la insulina, hay una tendencia de irse acumulando glucosa en la sangre. Nuestro cuerpo se defiende e inicialmente lo hace de una manera magistral.
ese páncreas comienza a producir grandes cantidades de insulina en respuesta a esa resistencia y logra mantener las cifras de glucemia bien controladas. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene resistencia a la insulina, que tiene obesidad, le miden la glucosa, le puede dar 80, que es perfecta, pero le miden la insulina y esta está elevada, está alta. Esto significa que el páncreas está teniendo que hacer un gran esfuerzo para mantener las cifras de glicemia bien, y lo hace. Pero resulta que si esta persona tiene una predisposición genética a la diabetes, de tanto trabajar este páncreas se va a ir cansando, se va a ir agotando, y como resultado comienza a haber muerte de las células beta. Y en la medida que se va muriendo esta célula beta, ya la cantidad que queda residual no es capaz de producir tanta insulina como en un principio y ya se da un desequilibrio y comienza a elevarse la glucosa. Primero en niveles de prediabetes y posteriormente en niveles de diabetes. Entonces surge una pregunta. ¿Es posible modificar este panorama? ¿Es posible tratar de evitar que para el año 2040 seamos 50 millones de latinos con esta enfermedad? Y yo creo que la respuesta está si miramos a la prediabetes. Resulta que la población con prediabetes es casi el triple de la población que ya tiene diabetes. Solamente que es como una población que se está incubando para pasar a tener diabetes. Para esto, entonces, lo que deberíamos hacer es tratar de hacer tamizajes, tratar de encontrar aquellas personas que están en riesgo de desarrollar alguna alteración de la glicemia, bien sea prediabetes o diabetes, para identificarlas temprano, porque mientras más temprano actuemos, probablemente mayor cantidad de célula beta está todavía viva y más podemos preservarla y evitar la aparición de la enfermedad. Una estrategia es esta que ustedes están viendo al frente. Esto es un FinRisk, que es simplemente una encuesta muy sencilla que se puede hacer en cualquier lugar, que no requiere ningún tipo de, digamos, examen de laboratorio, sino simplemente interrogar al paciente. Y dependiendo del puntaje que nos dé, nos va a decir si se justifica o no hacerle evaluación glucométrica a este paciente por riesgo de ir a tener diabetes o prediabetes. Aquí se tiene en consideración la edad. Obviamente, a mayor edad, por encima de los 45 años, mayor puntaje nos va a dar. Lo segundo que se tiene en cuenta es el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo, mayor puntaje. La circunferencia de cintura, que es diferente para hombres y mujeres. La actividad física, si la persona tiene al menos 30 minutos de actividad física diaria, ahí no le daría puntaje. Si es negativo, si es sedentario, le da 2 puntos. Se le pregunta cuántos vegetales y frutas consume cada día y eso da un puntaje. Se le pregunta si hay hipertensión o si toma medicamentos. Y se le pregunta si ha tenido alguna historia previa de haber tenido elevaciones de la glucosa. Finalmente, se le pregunta por la historia familiar. Todo esto da un puntaje y nos va a decir si la persona tiene un bajo riesgo, si tiene un riesgo elevado, moderado, alto o muy alto para desarrollar diabetes o prediabetes. Esta es una buena estrategia, pero no necesariamente tenemos que hacerla para sospechar en nuestros pacientes. Yo creo que en toda persona que tiene sobrepeso o obesidad y que además tiene alguno de los siguientes factores de riesgo, se justifica hacerle un tamizaje para buscar prediabetes o diabetes. Entonces, sobrepeso, obesidad más pacientes en la familia que tienen diabetes. Alto riesgo por su raza, por su etnia. Nosotros los latinos somos considerados de alto riesgo. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, HDL bajo con triglicéridos elevados. Mujeres que tienen historia de ovarios poliquísticos previamente, inactividad física, otras condiciones que se asocian con resistencia a la insulina, como si encontramos acantosis nigricans. Entonces, fíjense ustedes que con esto podemos tratar de buscar pacientes que son de alto riesgo y de esta manera podemos tratar de identificar en forma temprana a aquellos pacientes que están empezando a tener problemas. Si nuestro paciente está con prediabetes, se encuentra con prediabetes, se recomienda que año tras año se le siga haciendo medición
de hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas o prueba de tolerancia oral a la glucosa que antes llamamos curva cada año para ver que no vaya a pasar a diabetes. Las mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional deben ser evaluadas por el resto de la vida para detectar que no vayan a pasar de nuevo a diabetes, ¿sí? Y esto se hace cada 3 años. Para todos los otros pacientes, digamos que se debería empezar un tamizaje después de los 45 años. Si los resultados son normales, se debería repetir con un intervalo de máximo 3 años todas estas pruebas, pero se podrían hacer más frecuentes si hay mayor sospecha o mayor riesgo. Con esto, ¿cuándo hablamos entonces de que hay prediabetes? Pues miren ustedes que la prediabetes son valores de glicemia que no están tan altos como para ser considerados diabetes, pero que no son normales del todo. Entonces, si consideramos la glicemia en ayunas, estaríamos hablando con glicemias entre 100 y 125. Si lo que tenemos es un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de carga de glucosa, lo que vamos a revisar es a las 2 horas cómo está el paciente. Y si está entre 140 y 199, hablamos de prediabetes. Y cuando miramos la hemoglobina glicosilada, que sería la tercera forma de hacer dicho diagnóstico, esta se considera cuando estamos entre 5,7 y 6,4. Cualquiera de los 3 test que salga positivo sirve para hacer el diagnóstico. Así los otros den negativos. Si sale negativo, lo ideal sería repetir la prueba para de pronto guiarnos un poco más. En Colombia tenemos un consenso de expertos, ¿sí? Y tenemos códigos diagnósticos en el ICD-10 que nos permiten clasificar a estos pacientes. Casi nunca los utilizamos. Pocas veces se ven en las historias clínicas que los utilicemos y yo los invitaría para que lo hagamos. Miren ustedes cómo los códigos R730 y R739 nos permitirían clasificar a estos pacientes con alteraciones en la glucosa. Hagámoslo. Va a ser la única manera de poder ir teniendo estadísticas en nuestro medio. ¿Para qué la identificación temprana? Pues definitivamente uno busca esta identificación temprana para tratar de evitar, por un lado, la progresión a diabetes, ¿sí? Entonces, miren ustedes esto. Les recomiendo este artículo de revisión del año 2019 que salió publicado en el Journal Europeo de Cardiología Preventiva de la Sociedad Europea de Cardiología. Es un estudio donde se revisó el riesgo y el manejo de la prediabetes. Entonces, ¿qué se encuentra? Que aproximadamente el 70% de las personas que tienen prediabetes van a desarrollar diabetes en los 10 años siguientes. Entonces, 70%. Hay un 30% de pacientes que aunque están en esos márgenes no pasan a tener diabetes, pero la gran mayoría sí lo van a hacer. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de pasar a diabetes? Aquellos que tienen las pruebas tanto de ayunas como de 2 horas postcarga positivas. O sea, esos son los que más riesgo tienen, los que tienen las 2 pruebas positivas. Segundo, aquellos que tienen un mayor índice de masa corporal y de perímetro abdominal. Y tercero, los hombres. Entonces, si tenemos más pruebas, más gordura y somos hombres, hay más riesgo de pasar de prediabetes a diabetes. Debido al largo periodo de incubación, estamos hablando de 10 años, donde uno inclusive no ha pasado a diabetes todavía, la prediabetes permite tener una ventana de oportunidad inmensa para alterar la historia natural de la diabetes y sus complicaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos ido aprendiendo cómo las complicaciones que aparecen en la diabetes se incuban desde la prediabetes. Sabemos entonces ahora que es importantísimo restaurar la normoglicemia durante la prediabetes o hacerlo muy rápido cuando recién se diagnostica la diabetes para evitar la progresión a futuro de las complicaciones. Entonces, si pensamos en esos 673.000 millones de dólares que nos gastamos en el manejo de la diabetes, tenemos que saber que la mayoría de ellos se gastan es manejando las complicaciones. Entonces, si nosotros buscamos la normoglicemia durante la prediabetes o al inicio de la diabetes, vamos a lograr evitar que se gaste tanto dinero a futuro.
El tiempo que se pasa esperando a que la hiperglucemia alcance niveles de diabetes para intervenir ya en ese momento permite daño vascular y eso puede progresar y volverse irreversible. De hecho, los pacientes con prediabetes, como veremos más adelante, tienen más riesgo de eventos cardiovasculares aunque no tengan diabetes todavía. Entonces, sí viene siendo muy importante buscar la normoglicemia en los pacientes con prediabetes. Miren ustedes que hay células que no tienen la capacidad de regular el transporte de glucosa en la presencia de hiperglicemia. ¿Como cuáles? La retina, las células mesangiales y las neuronas. ¿Qué significa esto? Que estas células, cuando hay niveles anormales de glucosa, no son capaces de mantener esa glucosa fuera de ellas, sino que de todas maneras la glicemia entra, generando todo el daño oxidativo que genera la glucosa en exceso al interior de las células. Entonces, la retina, las células mesangiales y las neuronas sufren aunque estemos en prediabetes. Muchas otras células simplemente son capaces de detener la glucosa afuera y no expresan transportadores de glucosa que la entren. Entonces adentro mantienen un nivel muy normal, muy bueno, aunque afuera esté un poco alto. Pero eso no lo pueden hacer la retina, las células mesangiales y las neuronas. Por eso puede haber daño, puede haber retinopatía, por eso puede haber neuropatía, que comienza a presentarse desde la prediabetes. Entonces, digamos que se tienen 3 escenarios y todos con desenlaces diferentes. En el lado izquierdo lo vemos con A, vemos cómo sería el curso natural en la historia de la prediabetes. Si no hacemos ninguna intervención, la persona arranca en prediabetes y a lo largo de los años comienza a subirse de a poquito la glucosa. Se va muriendo la célula beta y vemos como la flecha se va dando hacia arriba en la medida que sube la glucosa y a la derecha en la medida que pasan los años. Hay un momento en el que ya hay diabetes y posteriormente aparecen las complicaciones. Si no hacemos nada en el paciente con prediabetes, vamos a terminar en complicaciones. En el centro tenemos la B. En la línea punteada vemos lo que ya vimos. Ahora hacemos algo diferente y es que hacemos intervenciones, ¿sí? Entonces miren ustedes que cuando recetamos medicamentos o cuando hacemos un buen plan de dieta y ejercicio, aparece la línea amarilla. ¿Eso qué hace? Que el tiempo vaya pasando, la glicemia no se eleve y nos alejemos de las complicaciones. ¿En qué podemos estar fallando? Que aunque disminuye la progresión a diabetes con la intervención para bajar la glucosa, si nosotros paramos este tratamiento que estamos haciendo, bien sea con cambios en el estilo de vida o con medicamentos, vuelve y se retorna la tendencia hacia arriba. Y ahí vemos la flechita en amarillo que pega de nuevo hacia arriba. Sin embargo, aquí hay algo importante que hemos descubierto y es que hay un efecto legado protector. ¿Cómo así? Las personas que inicialmente, cuando se les estaba subiendo la glicemia, reciben estrategias para bajar la glicemia durante unos años, aunque después se descontrolen, presentan menos complicaciones. Es como si esos añitos iniciales o meses iniciales de control los protegieran a más largo plazo. ¿Cuál sería el escenario ideal? El que ustedes ven allí con la C. Y es tratar de restaurar y de mantener la normoglicemia en forma permanente. Y esto obtiene beneficios por años y permite prácticamente la remisión de la prediabetes y la no aparición de complicaciones. ¿Cómo hacer esto? Primero, con cambios en el estilo de vida. Miren, vivimos en una sociedad occidental completamente favorable a la ganancia de peso y a la del desarrollo de la diabetes. ¿Qué hay que hacer? Pues alejarnos un poco de este estilo de vida. Deberíamos empezar por tener más actividad física. Muchas veces trabajamos tanto, tenemos tanto que hacer que no le damos espacio a la actividad física. Y obviamente el de deporte, el ejercicio programado es fundamental, pero también podemos beneficiarnos de ponerle a nuestra vida más actividad. Nuestros abuelos verdaderamente no iban a un gimnasio, nuestros abuelos vivían. Lo que pasa es que les tocaba caminar, les tocaba ordeñar la vaca, les tocaba cargar bultos,
les tocaba mucho trabajo físico. Nosotros ahora podemos caminar para ir al trabajo en caso de que sea posible, podemos subir y bajar escalas, podemos cargar el mercado, podemos hacer un montón de cosas que nos ayuden. Y segundo, la parte de la alimentación. Indiscutiblemente es piedra angular. Hay que bajarle a todo lo que comemos. Y yo diría que la primera recomendación importante es que lo que comamos sea comida real, comida de verdad. Olvidarnos de los paqueticos, olvidarnos de lo procesado, olvidarnos, aunque sea de marcas vendidas como saludables, nada de eso es beneficioso. Todo eso está cargado de químicos, de preservantes, de sabores artificiales que se ha demostrado que favorecen la obesidad y la aparición de diabetes. Entonces no consumamos paqueticos, no consumamos salsas, no consumamos productos químicos, no consumamos gaseosas, y sean light, ¿sí? Volvamos a la comida real. Y allí dentro de la comida real, comamos menos, hay que comer menos. Hay que comer sobre todo menos carbohidratos, que son fuente inmediata de energía y se vuelven glucosa cuando entran a nuestro organismo. Que si no los gastamos, se van a acumular. El problema no es comer el carbohidrato, el problema no es comer el arroz, el problema es comerlo y no gastárselo. Entonces, si yo soy médico, durante 10 horas del día estoy sentado en un escritorio conversando con los pacientes, yo ahí no me voy a gastar los carbohidratos que me coman. Yo no me puedo comer en el almuerzo arroz, papa, yuca, plátano, ¿sí? Porque no me lo voy a gastar y se me va a acumular y me va a subir el azúcar. Entonces, tengo que ser coherente. Y obviamente el carbohidrato es una fuente inmediata de glucosa, tener control en todo esto. También hay una muy buena alternativa y es la terapia farmacológica y es valernos de los medicamentos para evitar la progresión. ¿Qué sabemos? Mira, aquí les estoy haciendo el recopilado de los resultados de dos estudios muy famosos, que son los resultados del estudio del Programa de Prevención de Diabetes o DPP. En el lado izquierdo vemos el programa norteamericano, en el lado derecho vemos el programa que se desarrolló en la India. ¿Qué encontramos? Que a estos pacientes que tenían prediabetes se les propuso, por un lado, que cambiaran hábitos de vida y no los cambiaron, entonces se consideraron grupo control. A otros se les propuso tomar metformina y a otros se les propuso tener cambios intensivos en el estilo de vida y se les puso supervisión para que los cumplieran. En ambos escenarios, tanto el DPP indio como en el DPP norteamericano, esas estrategias fueron efectivas. La de cambios en el estilo de vida más efectiva aún en el grupo norteamericano, donde hubo una reducción del 58% de la aparición de diabetes. Con metformina la reducción fue del 31%. Efectivas ambas estrategias. En el DPP indio, los resultados fueron muy parecidos entre los tres grupos, porque aquí había otro grupo adicional, y era que se combinó modificación en el estilo de vida más metformina. Realmente no hubo mucha diferencia entre los tres grupos de intervención a los tres grupos efectivos, y lo que podemos concluir es que definitivamente tanto los cambios terapéuticos en el estilo de vida como la metformina son eficaces a la hora de evitar la progresión de prediabetes a diabetes. Tips importantes a considerar, y es que cuando vemos a los pacientes con prediabetes, vemos que no todos los pacientes son iguales, tienen algunas diferencias. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida no fueron tan efectivos cuando lo que el paciente tenía era glicemia en ayunas alterada aislada. O sea, cuando solo tenía la glicemia en ayunas alterada, los cambios terapéuticos en el estilo de vida no fueron tan eficaces. Cuando había combinación de ayunas y 2 horas después alterada, allí sí los cambios en el estilo de vida fueron muy eficaces. ¿Cuándo fue más efectiva la metformina? Precisamente donde fallaba los cambios en el estilo de vida, o sea, cuando la glucosa en ayunas era más alta. ¿Por qué puede ser esto? Porque es muy probable que la glicemia en ayunas alterada sea hay producción hepática de glucosa a través de la noche. Y allí, entonces, el efecto que nos da la metformina va a ser mucho mejor que el que nos daría los cambios en el estilo de vida. ¿Cuántos pacientes necesitamos tratar con metformina para evitar la progresión a diabetes? Miren, depende del estudio que se mire. El NNT de metformina en el DPP de Norteamérica fue de 13.9. Es decir, se requieren tratar
13.9 personas por 3 años para evitar un caso de diabetes. Pero cuando miramos el DPP indio, ese NNT fue de 6.9, o sea, la mitad. Las características de los pacientes de la India eran muy distintas a las norteamericanas. Los pacientes de la India eran pacientes generalmente con un índice de masa corporal más bajo, pero muy inflamatorios. Son aquellos pacientes relativamente flacos, pero barrigones, ¿sí? Patisecos, culichupados, pero con barriga, como un liquid paper. Esos son más inflamatorios y probablemente la metformina es allí supremamente efectiva. ¿Qué es importante? El inicio de la metformina. Muy, muy importante iniciar la metformina bien rápido, desde el principio. Miren, cuando nosotros empezamos la metformina por debajo de 7% de hemoglobina glicosilada, se logra mantener el control apropiado durante más tiempo. La tasa de fracaso, o sea, la necesidad de adicionar otro medicamento, cuando empezamos rápido, es de menos del 12%, o sea, es el 12.3% por año, ¿sí? O sea, que el 12% de los pacientes van a requerir otros medicamentos. Pero cuando nos vamos a empezar la metformina, cuando el paciente ya está entre 8 y 9 de hemoglobina glicosilada, ya la tasa de fracaso es desde el 19.2% por año. O sea, que definitivamente, si nosotros arrancamos la metformina con hemoglobinas bajitas, van a estar los pacientes mejor controlados por más tiempo. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué no tratar a los pacientes con medicamentos en prevención primaria? Por ejemplo, ¿por qué no tratar a los pacientes con prediabetes con metformina? Porque eso también tiene algunas cosas negativas. Lo primero es costos. Toda intervención de comprar medicamentos implica un costo. Segundo, porque pueden existir efectos adversos potenciales. Tercero, por la inconveniencia de tomar pastillas diariamente. Y cuarto, por percepción de enfermedad. Si hemos dicho que todavía no hay diabetes, empezar a tratar pacientes antes sería decirles prácticamente que tienen una enfermedad y eso para muchos pacientes no es bueno. A mí hay un punto aquí quinto que no está, pero que me parece relevante, y es que muchas veces cuando el mensaje es tómese una pastilla, el paciente deja de tener hábitos de vida saludables y comienza simplemente a descansar todo en la tableta y eso no es el objetivo, ¿sí? De todas maneras, cuando miramos prediabetes, nos damos cuenta que los costos de tratar la prediabetes con medicamentos no es alto. La metformina generalmente es bien tolerada y ahora hablaremos un poco de eso, de cómo evitar las complicaciones. Tercero, sí puede ser inconveniente tomar varias pastillas al día, pero si utilizamos la presentación de liberación extendida, definitivamente sería una sola vez al día. Y de esa manera, pues digamos que no es tan severo el asunto de dar medicamentos en prediabetes. Esto se ha evaluado, o sea, esto de lo que estamos hablando se llama el perjuicio asociado a un tratamiento farmacológico, o sea, lo malo de un tratamiento farmacológico. Y esto se mide en calidad de vida y se le dan unos puntajes. Entonces, quiero que miren que cuando se hace esta evaluación de perjuicio de la metformina, se habla que tiene un perjuicio de 0.00404. Esto equivale a 1.47 días perdidos de calidad de vida por año. O sea, se pierde un día y medio en calidad de vida por año por tomar metformina. Cuando miramos la insulina, el perjuicio ya es de 0.05, ¿sí? O sea, una magnitud muy diferente, lo cual equivale a 18.2 días de pérdida de calidad de vida por año. Entonces, el perjuicio de la metformina es muy bajito en comparación al perjuicio de la insulina. ¿Qué otras opciones tendríamos farmacológicas para tratar la prediabetes? Tendríamos las tiazolinedionas, que ya en nuestro medio no hay. Tendríamos liraglutida, que tiene estudios en este escenario. Tendríamos al orlistat, a la carbosa, a la terapia insulínica intensiva y a la cirugía metabólica. Todas estas tienen evidencia de que pueden evitar la progresión de prediabetes a diabetes como tal. Sin embargo, nos hemos centrado más en la metformina
precisamente por lo que hablábamos en las dos diapositivas anteriores, la posibilidad de perjuicio. O sea, al ser un medicamento económico de vía oral y con efectos adversos que son generalmente muy manejables, su facilidad es mucho más grande que la que podría tener una cirugía metabólica. Entonces, por eso hemos entrado ahí en nuestra charla. ¿Qué nos dice el consenso de expertos colombianos frente a los pacientes con prediabetes? Que la prediabetes requiere un manejo inmediato. O sea, uno encuentra un paciente con cifras alteradas de glicemia en prediabetes y requiere manejo inmediato. Hay que iniciar con los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y si con estos cambios no se logra una pérdida de peso de al menos el 5% del peso corporal y normoglucemia, se debe iniciar manejo farmacológico empezando con metformina. Entonces, fundamental buscar la pérdida de peso y buscar la normoglicemia. Aquí hay un punto importante y es la relación de la prediabetes con la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿en quién hay más probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares si tenemos prediabetes? En aquellos pacientes que tienen otros factores de riesgo, hipertensión, ¿sí?, dislipidemia, que fuman, y en las mujeres. Miren ustedes este estudio. Este estudio trató de encontrar la asociación entre prediabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular y todas las causas de mortalidad. Entonces, miren ustedes la asociación entre mortalidad y la glucosa en ayunas alterada. Y es claramente positiva. Si yo tengo una glucosa en ayunas alterada, se me incrementa la mortalidad. ¿Qué pasa cuando tenemos esa intolerancia a los hidratos de carbono? ¿Qué significa cuando hacemos la curva a las 2 horas estar en prediabetes? Miren cómo también se incrementa la mortalidad y esta mortalidad es incluso mayor que la de la glicemia en ayunas. La hemoglobina glicosilada, por el contrario, no ha logrado demostrar asociación con mortalidad. Entonces, este metaanálisis, que es inmenso, porque reunió 1.611.339 pacientes, encontró que la prediabetes, bien sea como la glicemia en ayunas o a las 2 horas alterada, se asocia con un incremento del riesgo en eventos cardiovasculares, enfermedad cardiovascular y muerte de todas las causas. O sea, la prediabetes no es tan inocente, la prediabetes conlleva sus riesgos. Tanto es así que la Asociación Europea de Diabetes en el año 2019 en sus guías lo pone claramente. Miden el riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular sin diabetes. Eso que ven ahí es en prediabetes. Y como, miren ustedes que entre 70 y 99 glicemia en ayunas no hay problema, pero cuando ya subimos de 100 se va incrementando el riesgo de eventos cardiovasculares. Ya veíamos el origen y es que ese adipocito hace todo para que se aumente la resistencia a la insulina, pero también genera disfunción endotelial. La misma circunstancia que lleva a diabetes lleva a disfunción del endotelio con aumento de la presión arterial, aterosclerosis e infarto. La prevención es la solución a todo esto. Miren este estudio bien interesante. Este estudio habla del efecto legado en diabetes tipo 2. Cuando nosotros arrancamos a controlar bien los pacientes desde el principio, vamos a tener menos eventos cardiovasculares. Estoy señalando en este momento a aquellos pacientes que en el primer año de tener diabetes mantienen la hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5 y se compara con los que están por encima de 6,5. El escalón más arriba es 9. Y en el primer año, en solo un año de tener diabetes, ya se observa que hay protección por debajo de 6,5. O visto de otra manera, que pueden aparecer eventos cardiovasculares, inclusive el primer año, si la hemoglobina glicosilada está por encima de eso. Y cuando logramos mantener durante 7 años el control, no aparecen eventos cardiovasculares, pero es obvio que tener la glicemia elevada sí incrementa el riesgo en forma significativa. Entonces, 7 años de buen control previene el riesgo, pero 7 años de mal control incrementa el riesgo. Tratando la prediabetes con intervenciones efectivas, podemos alterar significativamente la historia natural de la diabetes. Y este es mi mensaje más importante. Hay que cambiar la historia natural de la diabetes y hay que arrancar desde la prediabetes.
Entonces, definitivamente, la prediabetes conlleva un incremento en el riesgo de complicaciones y por ende debe ser tratada. La intervención debe ser temprana y debe buscarse la restauración de la normoglicemia. Después de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, la metformina sería la mejor opción costo-beneficio para tratar a nuestros pacientes. La prediabetes no es algo inocuo y merece toda nuestra atención y nuestro tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.